Bueno, ya recorremos el tramo final de esta entrega informativa de RTS Noticias. Nos vamos nuevamente en vivo a la ciudad de Rosario con esta crónica de un depravado sexual y la historia de un abuso sexual que afortunadamente pudo evitarse. Fiamma, contanos. Exactamente, Maxi. Bueno, retomamos el contacto con una de las noticias que justamente ha marcado este lunes lleno de información. Tiene que ver con una situación que afortunadamente tuvo un desenlace y una historia que se puede contar con un rápido accionar por parte de personas que se encontraban cerca de las inmediaciones de la terminal de ómnibus. Una menor de edad, una chica de 14 años que se vio en una situación de angustia, desesperación y de miedo, sobre todo al haber sido captada por un hombre mayor, por supuesto, que tenía intenciones de poder llevarla a un hotel, por supuesto, con una clara intención de abuso. Fue así cuando uno de los recepcionistas y trabajadores del hotel en donde la quiso llevar se dio cuenta de esta situación, del tenor sospechoso de lo que estaba ocurriendo y por supuesto fue quien le pudo ayudar para que ella pudiese avisar de la situación, correr hacia la terminal, informar a efectivos policiales que la pudieron ayudar a realizar esta denuncia que hoy por supuesto ya pasa a otra jurisdicción, ya hay por supuesto todo un desarrollo penal de por medio, pero tiene que ver con una temática que se repite en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y que es un tema federal, que por supuesto se vive en las calles, que tiene que ver con el acoso y con estas intenciones o situaciones en donde esta es una historia afortunada, pero lamentablemente muchas chicas, mujeres, y tiene que ver con más allá de la franja etaria, han vivido o han sido testigos de esta situación. Vamos a hablar un poco de esa situación, de lo que ocurre en las calles de Rosario. Estoy aquí con Sofía Boto, que como siempre nos recibe, es directora del ISEPSI, que es el Instituto de Estudios e Investigaciones, a quien le doy muchísimas gracias por este tiempo, este ratito con nosotros, con RTS, para hablar en términos generales de lo que ocurrió, no específicamente de este caso, porque decíamos que va avanzando a un término y una jurisdicción un poco más relacionada a lo penal, pero una realidad que se ve, la situación del acoso en la ciudad de Rosario. ¿Cómo viene esto, si viene en escala? ¿Qué es lo que ocurre en los últimos años con respecto a esta temática? Bueno, primero buenas noches. Y esta situación, lamentablemente, es una de esas situaciones que siempre nos alertan a las organizaciones, alertan a las organizaciones feministas, de mujeres, porque también gran parte de nuestros pedidos de mayores políticas públicas, de hablar sobre ciertos temas, de que estén presentes en las discusiones cotidianas, tienen que ver con esto, ¿no? Con estas situaciones que son más corrientes de las que pensamos, ¿no? Situaciones que generan temor, que generan mucha incertidumbre, que generan incertidumbre no solamente en las mujeres, en las jóvenes, como en este caso, sino también en las familias, ¿no? Y donde, es importante, por un lado, ponerlo en discusión como lo que es, que son situaciones que son corrientes para las mujeres, para las jóvenes, y que tiene que ver, por un lado, con una forma de violencia, una modalidad que es la violencia en el espacio público, que está penada en Argentina, que está dentro de nuestra legislación y que también se puede denunciar y se puede hacer un reclamo en la ciudad de Rosario, está dentro del Código de Convivencia. Digo, primero que es una situación reconocida y que es importante saber que existen herramientas para denunciarla, ¿no? Y para hacer reclamos frente a estas situaciones. Y por otro lado, es importante, y creo que esto refuerza lo que venimos discutiendo hace mucho tiempo. Lamentablemente venimos ante una situación, sobre todo en el contexto nacional, donde hay retroceso de políticas públicas, eliminación de programas de acompañamiento, eliminación de terminologías, poniendo en duda la verdad y la palabra, ¿no?, de las mujeres y las denuncias que hacemos, y lamentablemente esta es la cara, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Que son situaciones que siguen sucediendo y que es muy necesario seguir discutiendo, seguir generando políticas públicas y que todos desde cada uno de nuestros espacios, sean organizaciones, sea desde el ámbito político, desde las escuelas, desde los ámbitos educativos, ponerlo en discusión. Bueno, al contrario de lo que a una y a uno le gustaría creer, esto no depende de una franja etaria, no tiene que ver con una generación, es una situación que lamentablemente interpela a mujeres jóvenes, a mujeres mayores, a mujeres adultas. Y por otro lado también, al contrario de lo que le gustaría a uno creer, en la ciudad de Rosario a lo largo de los años esto ha ido aumentando, no ha ido bajando con respecto a las situaciones que se presentan. Son situaciones que, como te decía, se siguen sucediendo. ¿Qué es lo importante? Un Estado presente, ¿no?, que dé respuestas, que yo sepa que del otro lado va a haber alguien para escucharme, para orientarme. Por eso sigo insistiendo, es que es muy importante la generación de políticas públicas.
Yo creo que en Rosario venimos de una historia muy interesante de generación de políticas públicas. Bueno, vos mencionaste la terminal, si hay un lugar donde también se han realizado, y yo tuve alguna responsabilidad sobre eso, muchísimas capacitaciones sobre no solamente sobre este tipo de violencia en el espacio público, sino también sobre trata de personas, que es un tema mucho más complejo, pero la ciudad de Rosario ha recibido, y el espacio de la terminal ha recibido muchísimas capacitaciones. Creo que también vale la pena decir que es muy importante el accionar de ese recepcionista y que fue muy valiente y que además fue muy importante, ¿no?, su accionar para desactivar esta situación que podría haber terminado en una situación muchísimo peor y que por eso creo que eso también alimenta y genera conciencia y nos obliga a pensar por qué también es importante seguir aplicando la ley Micaela, por qué es importante que desde la sociedad civil nos sigamos capacitando y por qué es importante que de los medios de comunicación también se difundan estos mensajes. Tal cual. Bueno, recién mencionabas un poco acerca de lo que está plasmado en el Código de Convivencia, un poco también para saber que hay recursos y herramientas para aquel que seguramente, como en el rol de recepcionista, que puedo dar una mano desde su lugar, tal vez no sabía qué hacer, pero siempre las recomendaciones están, y está bueno también mencionar esto que está en el Código de Convivencia para saber que existe alguna manera de estar informado y saber cuál es la mejor herramienta o recurso en un momento de angustia y de muchas veces sensaciones que paralizan, ¿no? Totalmente, justamente lo que hay que generar es conciencia sobre ese miedo que nos generan estas situaciones, conocer estas situaciones, que también, digo, muchas veces se difunden cadenas, pero tiene que haber una base en la realidad, que son situaciones que lamentablemente, potencialmente, las mujeres podemos vivir en algún momento de nuestra vida. Y como vos bien decías, en cualquier momento de nuestra vida, pero sobre todo hay situaciones que son puntualmente más preocupantes. El momento, por ejemplo, de esperar el colectivo, el momento en que viajo, hay situaciones que nos generan más miedo y más incertidumbre y por eso es importante seguir generando y difundiendo este mensaje. Bueno, en Rosario está el Código de Convivencia, hay un artículo que sanciona el acoso callejero y donde se puede reclamar y se puede también tener del otro lado alguna respuesta, nos pueden orientar para ver qué hacer ante determinada situación, para poder ver si también, en este caso estamos hablando de una situación, de una cuestión penal y que tuvo y va a tener seguramente ese camino, pero siempre del otro lado con un asesoramiento. Bueno, hay que aprovechar, ¿no?, y hay que seguir defendiendo esas políticas públicas que se construyeron durante muchos años y que también sigamos pidiendo que se sigan sosteniendo y que se profundicen. Tal cual. Bueno, clarísima la información como siempre, Sofía. Muchísimas gracias por este contacto con RTS. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, escuchábamos un poco acerca de todas las recomendaciones y herramientas que realmente están cerca de la palma de la mano ante situaciones que lamentablemente siempre están interpeladas por estas sensaciones de angustia, de miedo y sobre todo el sentirse paralizado, ¿no? Por eso hablábamos de la situación que le ocurre a una menor de edad, a una chica de 14 años, pero que lamentablemente ha afectado a muchas mujeres en diferentes franjas etarias, así que nunca está de más seguir haciendo hincapié en lo que está plasmado en el Código de Convivencia de la ciudad de Rosario, en momentos en donde no ha bajado, sino que se ve incluso aumentado en las situaciones de acoso callejero, pero espacios como estos, en donde podamos seguir difundiendo estas herramientas, importantísimo poder seguir hablando. Lo último, muy breve. ¿Esta persona fue detenida y ya recuperó la libertad? Sí, exactamente, ya se encuentra en libertad, mientras que paralelamente se está realizando toda la investigación y también desarrollo penal. Por supuesto, un tema que ha generado mucho debate y polémica porque tiene que ver con una cuestión que pasó hace horas, una persona que, por supuesto, quedó en libertad después de esta situación, una clara situación de abuso que tenía intención de, concretarse. Afortunadamente no pudo ser, pero en el medio de toda esta polémica, el miedo, la angustia, lamentablemente la situación es la siguiente. Mientras se va desarrollando una investigación penal, todo esto en el plano de la jurisdicción penal, esta persona claramente quedó en libertad a las pocas horas de que se haya desarrollado todo este operativo. Gracias por el contacto, que termines bien la jornada. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muy amable. Trabajo en vivo de una de nuestras unidades móviles en la ciudad de Rosario.